es un fenómeno mucho entendido. La desinformación es un fenómeno mucho más amplio que tiene que ver con un montón de formatos en los que circula los contenidos a día de hoy en nuestra vida, en nuestro móvil, en nuestro ordenador y que no necesariamente se parecen a lo que tenemos en mente cuando pensamos en las fake news, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un audio de WhatsApp circulando de grupo en grupo diciendo que se ha visto a una furgoneta blanca intentando secuestrar a un niño en la puerta de no sé qué colegio, por ejemplo, o puede ser una captura que parece un titular de un medio pero que no sabemos ni de qué medio es, ni de dónde se ha publicado, ni hay un enlace que podamos seguir. Es lo que nosotros decimos que el problema es básicamente que hemos perdido el ancla, ¿no? El ancla que sería todo lo que nos ayudaba a determinar que lo que teníamos delante era información. Pues un periódico, ¿no? Con su papel, sus titulares, su portada, o por ejemplo un telediario con su cortinilla del telediario y la sintonía, las señales horarias de la radio que te decían que lo que venía después era el boletín informativo, ¿no? Esto no quiere decir que los medios de comunicación todo bien y lo demás todo mal, ni mucho menos. Los medios de comunicación nada de todo bien. Pero sí es verdad que el problema no se circunscribe solamente a los medios de comunicación. ¿Por qué creemos que esto es importante? Bueno, primero porque nos ayuda a protegernos y a ponernos alertas sobre todo el fenómeno en conjunto. Bueno, esto era un ejemplo del tema del ancla que os decía, ¿no? Estos son dos contenidos que circularon sobre el mismo tema o muy parecido, más o menos al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que uno era una noticia que estaba sacada de un medio de comunicación y lo otro era un contenido satírico, como de una web parecida a lo que sería el Mundo Today, solo que nadie conocía el Mundo Today, solo que nadie conocía esta otra web satírica, es otra menos conocida, ¿no? ¿Qué pasa? Que si ambos contenidos circulan como un pantallazo, que fue lo que ocurrió, tú no tienes más contexto. Entonces tú no sabes o no tienes tan claro o es mucho más difícil determinar que uno era satírico y el otro no. No había un enlace que seguir. Si tú entrabas en la web del contenido de la derecha, que era el satírico, pues tú veías todo lo que había alrededor y determinabas que claramente aquello no iba en serio. Pero por sí solo era mucho más complicado, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues que si solo pensamos en fake news como lo que sale en los medios, hace que muchos otros contenidos desinformadores pasen desapercibidos, nunca estén enfocados dentro de ese problema, ¿no? Y aquí os pongo algunos ejemplos de cosas que nosotros en Maldita Ciencia hemos desmentido o explicado, ¿no? Por ejemplo, si morderse las uñas es algo que causa apendicitis o no, que yo no sé si esto alguno lo habéis oído, pero es un mito muy común. Yo recuerdo haberlo oído en el colegio, ¿no? O, bueno, esto del Listerine para lavarse la vagina, perdonadme el ejemplo, pero esto es una cosa real que tuvimos que explicar porque empezó a circular un mensaje en redes sociales, en Instagram, en el que una persona con una bata blanca, claro, no podemos saber si era realmente profesional sanitario o no, porque no sabemos nada de esta persona, solo que llevaba una bata blanca, lo cual para mucha gente ya le daba esa autoridad, ¿no? Bueno, pues decía que esto era una cosa que se podía hacer o que estaría bien hacer o algo así, ¿no? En fin, se trata de contenidos que a veces no encajan en esa idea de las news, ¿no? De la fake news. Por otro lado, hay que decir también que si es fake no es news, esto también nos gusta dejarlo muy claro, una noticia nunca pretende ser falsa y si es falsa no es una noticia. Pero nos dan un poco una idea de que el fenómeno es algo que va más allá, ¿no? de los medios de comunicación. Digamos que el problema es más grave y más profundo, ¿no? Y ante estos ejemplos siempre hay alguien que piensa y muchas veces me dice, ¿pero de verdad hacía falta desmentir esto? ¿Hacía falta entrar a desmentir el tema del Listerine? ¿O hacía falta explicar lo de las uñas y la apendicitis? Bueno, nosotros pensamos que sí. ¿Por qué? Porque que alguien considere que una mentira es demasiado obvia o absurda como para que nadie se la crea, o incluso que no haya visto nunca ese tipo de contenidos, no quiere decir que no estén circulando. Están circulando y nosotros los vemos después de mucho tiempo afinando herramientas para encontrarlas. ¿Por qué para algunas personas esto es nuevo? Nunca ha visto nada de todo esto, ¿no? Bueno, porque en toda conversación pública hay dos niveles de conversación. En la de arriba, digamos, en la más informada, estamos las personas
que nos interesa un tema, ¿no? Por ejemplo, los periodistas, o puede ser la clase política, o esa parte de la ciudadanía especialmente informada, ¿no? Pues en temas de ciencia serían pues las científicas y los científicos, ¿no? Son las personas que de un tema determinado saben más y tienen una conversación, digamos, más informada, más elevada, con más formación. Y el resto de la población está en el nivel de abajo. Y ese nivel de abajo ocurre y tiene consecuencias. Además, es muy importante tener claro que no estamos siempre en el nivel de arriba. Os pongo un ejemplo. Yo por mi trabajo es bastante probable que un bulo sobre vacunas de la COVID no me lo fuese a creer. Bastante probable, no digo imposible, porque he trabajado mucho con esa información, porque sé cómo circula la desinformación, porque es algo de lo que he estado muy informada durante todo el tiempo que esto ha sido un tema de actualidad, ¿no? Pero si, por ejemplo, me tocase hablar o me llegase una información relativa a criptomonedas, bueno, yo ahí estaría en la parte de abajo de la conversación seguramente, y eso me pondría en riesgo, ¿no? De caer en una estafa, de que alguien me engañe. Otro ejemplo muy claro que pongo siempre es ir al mecánico. Yo, si tuviese que ir al mecánico y el mecánico me quisiera engañar, podría perfectamente, ¿no? Porque yo no sé nada de mecánica. Todos estamos en esa parte de la conversación en algunos temas, ¿no? Aunque estemos en la parte de arriba en otros. Y esto también hay que entenderlo como un poco, para nosotros por lo menos fue un poco una cura de humildad, ¿no? Vamos a dejar de pensar que hay gente que se merece ser engañada porque es que no sabe de las cosas, ¿no? Todos entonces nos merecemos ser engañados, así que yo prefiero pensar que nadie se merece estar engañada, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta desinformación que os enseñaba antes, y sobre todo cuando tiene que ver con temas peligrosos o delicados, eh, tiene un camino, ¿no? Tiene una amplificación que va desde esos lugares oscuros de Internet, no porque sean oscuros en el sentido de la dark web, ¿no? Esta web que está fuera de los buscadores y que no se puede encontrar, sino porque son sitios anónimos, foros donde la gente no está identificada y, bueno, donde se lanzan determinadas ideas sin muchas consecuencias porque no estás identificada, y eso se va ampliando, ¿no? Pasa a redes cerradas o semicerradas, como puede ser pues Telegram, por ejemplo. Hemos identificado que es un gran problema para la desinformación porque hay personas que tienen canales con miles de seguidores en los que, si tú no estás, no sabes lo que se está hablando, pero se están difundiendo muchísimas desinformaciones, teorías de la conspiración, incluso narrativas de odio, ¿no? Que se están acumulando ahí, que de ahí pasan a eso, a grupos organizados que son capaces de crear boicots en redes, de generar muchísimo ruido. De ahí pasan a las redes sociales abiertas, donde está todo el mundo, y muchas veces los personajes públicos e incluso los medios de comunicación pescan contenidos de ahí, ¿no? Entonces, esas mentiras que parecían muy pequeñas al principio, que estaban en lugares donde apenas tenían eco, pues van circulando hasta llegar a lugares donde hay más gente que al final terminará consumiéndolas, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos referimos concretamente a la desinformación científica? Bueno, la desinformación científica, todo el mundo nos pregunta, ¿pero esto por qué se hace? ¿Esto por qué alguien lo pone a rodar? ¿Por qué alguien se inventa un bulo, ¿no? Bueno, según nuestra experiencia, hay tres motivos por los que alguien pone a circular una mentira, ¿no? La primera y más obvia es por dinero. El dinero puede ser vender una falsa terapia que no funciona, o puede ser que tú hagas clic en mi página web y yo gane dinero con la publicidad. El segundo es por ideología. La ideología, todos pensamos en política, ¿no? En partidos políticos. La ideología a día de hoy se ha convertido en muchas otras cosas. Puede ser, por ejemplo, el cambio climático. Es una cuestión ya a día de hoy ideológica. Incluso si comer carne o no comer carne es también una cuestión ideológica a día de hoy, ¿no? Lamentablemente, muchas de estas cosas que en principio deberían estar basadas y guiadas por una serie de evidencias, pues se han convertido también en parte de la identidad y en parte de la identidad ideológica de muchas personas, ¿no? Y el tercero, que es un motivo que muchas veces resulta difícil de explicar porque es poco intuitivo, es por molestar. Yo lo he escrito por molestar, pero realmente a mí el concepto que más me gusta es por embarrar, ¿no? Se trata de embarrar este escenario informativo, que ya decimos que no se limita solo a los medios de comunicación, ya estamos hablando de un conjunto de canales que nos llegan por todas partes, y se trata de, bueno, de crear desconfianza, de lanzar mentiras y desinformaciones de forma que quien las recibe ya no es que se las crea, pero no sabe qué creer. Muchas veces no se trata
perdón, de que la gente se crea una mentira, sino de que llegue un momento en el que no pueda distinguir entre lo que es verdad y lo que es mentira, ¿no? Y eso no se consigue con una sola mentira, pero el efecto se va acumulando y al final esto desintegra un poco algunos lazos sociales, ¿no? Que tienen que ver con la comunicación pública y que al final nos mantienen un poco cohesionados. Y esto se va rompiendo, ¿no? Esa gente resulta mucho más fácil de polarizar y mucho más fácil de manipular. Esa gente que al final somos todos, ¿no? Pero la desinformación científica tiene una característica un poco particular, que es que muchas veces no se difunde a mala idea, sino que se la difundes tú a tus seres queridos un poco con intención de cuidarles, ¿no? Cuando en medio de la pandemia circulaban un montón de falsos remedios que realmente no tenían ninguna eficacia, muchas veces nos llegaban de gente que realmente lo que quería era cuidarnos, ¿no? Avisarnos, ayudarnos a estar más tranquilos y más seguros, ¿no? O sea que eso es una particularidad bastante llamativa que la hace un grado más peligrosa, porque ante eso muchas veces ponemos un poco menos de filtro mental, ¿no? Cuando nos llega, cuando nos lo está enviando un ser querido o alguien que lo que quiere es darnos un consejo de salud, ¿no? Pero la desinformación científica tiene también sus propias consecuencias que la hacen más peligrosa, ¿no? Por un lado nos da miedo, nos mete miedo. Imaginaos, por ejemplo, a la gente que está preocupada porque las redes 5G tengan un efecto perjudicial para la salud, ¿no? Que esto es una cosa de la que no hay evidencias científicas y sin embargo es una idea que se repite y al final la gente pues se queda preocupada, ¿no? Y esto es un problema si te ponen una antena en algún sitio cercano, ¿no? El segundo es pues, que ese interés por sacarnos el dinero funcione y entonces perdamos dinero, ¿no? Que, en fin, muchas veces podemos pensar que no es la consecuencia más grave, pero, en fin, a nadie nos sobra tampoco, ¿no? Entonces, caer en una estafa, consumir productos que no tienen ninguna eficacia, ese tipo de cosas al final son también una consecuencia de la desinformación. Y el tercero es un problema de salud, ¿no? Pues consumir sustancias peligrosas pensando que nos van a ayudar, someternos a dietas de adelgazamiento que no funcionan y que tienen efectos perjudiciales para la salud. En el caso más grave, pues sería no protegernos o no acudir a tratamientos fiables, ¿no? Pues gente que no se quiere vacunar, por ejemplo, y se expone a enfermedades para las que a día de hoy no tendría por qué padecer o podría padecer de una forma mucho más leve o abandonar terapias que sí tienen evidencia por otro tipo de pseudoterapias que no funcionan, ¿no? Estas son algunas de las consecuencias que tiene la desinformación científica. Este es, por ejemplo, un famosísimo ejemplo de una desinformación científica gravísima, pues los famosos falsos efectos sobre el autismo de la vacuna de la triple vírica, después de un informe, un estudio fraudulento publicado en una revista científica que ha ido calando y ha ido calando en el mundo, en España no tanto, pero bueno, en países anglosajones hay graves problemas de salud en niños porque los padres tienen miedo a vacunarles, ¿no? Porque eso aumenta el riesgo de autismo. Esto es una cosa que a día de hoy está desmentida y sin embargo, bueno, pues ha calado y es muy difícil de combatir, ¿no? Esto la propia OMS lo decía, ¿no? Hay reticencias a la vacunación en algunos lugares donde a día de hoy muchos niños no tendrían por qué padecer determinadas enfermedades y sin embargo cuesta mucho convencer a los padres de que les vacunen, ¿no? Esta es otra de las consecuencias que os decía, pues de pronto empieza a circular que hay determinado remedio para una enfermedad tan compleja y tan terrible a día de hoy como es el cáncer y entonces, bueno, pues los médicos cuentan que se encuentran a gente pidiendo este remedio que realmente no tiene ninguna evidencia, ¿no? O esto otro, empieza a circular después de cuando se generalizaron las vacunas del COVID, que tú te puedes hacer un test, pagar un dinero para comprobar si has generado los anticuerpos que la vacuna se suponía que tenía que generar en tu cuerpo, ¿no? Y hay gente que está sacando dinero y hay gente que está pagando dinero por algo que realmente no necesita y no hace ninguna falta, ¿no? O por ejemplo, cuando se empiezan a generalizar falsos remedios para el COVID y entonces en base a un medicamento que no funciona contra el COVID, pero sí es necesario para otras enfermedades y entonces los pacientes no pueden encontrarlo, sube de precio, no lo pueden pagar, la gente que sí realmente necesita ese medicamento pues ya no puede acceder a él porque se ha generalizado una desinformación que dice que sirve para algo que realmente no sirve, ¿no? O, bueno, pues personas con nombres y apellidos que reciben intensísimas campañas de odio
porque hay quien cree que vacunar a sus hijos es hacerles daño, ¿no? Entonces, este es el caso de una mujer que se vacunó estando embarazada, su bebé, luego su hijo falleció y encima tuvo que recibir muchísimo odio en redes sociales de gente que la acusaba, bueno, básicamente de haber matado a su hijo, ¿no? Y en el caso extremo, pues gente que falleció porque no se quiso vacunar o no o hizo campaña en contra de la vacunación contra el COVID y que luego pues contrajo el COVID y ellos mismos dijeron que había sido un error esa campaña antivacunas que habían hecho activamente y que ahora se arrepentían y bueno, algunos de ellos incluso fallecieron a causa de una enfermedad contra la que quizás se podían haber protegido, ¿no? Este es un poco el panorama del problema que yo os vengo a contar y ahora os vengo a contar qué es lo que hacemos nosotros para combatir esto tan terrible, ¿no? Tan apocalíptico que os vengo a contar, ¿no? Bueno, nosotros nos dedicamos, como os digo, a hacer un periodismo de verificación. El periodismo de verificación tiene algunas particularidades respecto al periodismo general, en mayúsculas o sin ese apellido de verificación, ¿no? Por ejemplo, que nosotros seguimos una metodología que es pública, que está publicada, que sirve para que la gente no tenga que creerme a mí cuando le digo que algo es o no es, o estas son las evidencias que tiene, sino que pueda hacer esos mismos pasos ellos mismos para comprobarlo, ¿no? No usamos nunca fuentes anónimas, todos los documentos a los que apelamos tienen que estar publicados. Nosotros intentamos no dar y tenemos mucho cuidado en no utilizar adjetivos valorativos, ¿no? Sino que todo esté, digamos, de la forma más objetiva posible, acompañada de las opiniones, esto sí, o las perspectivas de los expertos y expertas en cada tema, ¿no? Nosotros siempre decimos que nosotros somos periodistas, no sabemos de ciencia, sino que sabemos de comunicar. Así que vamos a los expertos, a las expertas que sí tienen ese conocimiento, esa experiencia, que nos pueden guiar en un tema y es esa la información, el conocimiento que nosotros transmitimos un poco a nuestra audiencia, ¿no? Nosotros tenemos que hacer una selección de lo que desmentimos porque no podemos desmentirlo todo. Al final esto es un fenómeno muy grande y nosotros al final tenemos 2 manos y 8 horas laborables al día que intentamos cumplir. Así que tenemos que elegir y lo que hacemos es que hacemos una balanza entre viralidad y peligrosidad, ¿no? Creo que luego voy a hablar un poquito más de esto, pero bueno, se trata de que si algo se hace muy viral se desmiente, aunque parezca inocuo, como os decía antes lo del Listerine, parece algo... No, perdón, como os decía antes lo de las uñas, por ejemplo, que es una cosa que todo el mundo cree, o si hay algo que es muy peligroso, intentamos desmentirlo antes de que se haga viral, ¿no? Como lo que os contaba del Listerine. Bueno, tenemos distintas categorías de contenidos según lo que después de estudiar un tema determinemos que hay. Por ejemplo, a veces es un bulo, pero a veces no es un bulo, simplemente no hay evidencias de esto, ¿no? Es decir que algo es mentira en ciencia es muy complicado, vosotros lo sabréis mejor que nadie porque, bueno, pues las cosas cambian, las evidencias a veces no son concluyentes del todo, entonces, bueno, pues lo que se hace es acomodar el nivel de seguridad de nuestras afirmaciones en torno a, bueno, pues esas evidencias o esa seguridad que tiene en ese momento pues la literatura científica o los expertos en un tema, ¿no? Muchas veces lo que hacemos es pura divulgación, es decir, una explicación de un tema sin posicionarnos en si algo es verdad o mentira, porque muchas veces no podemos, ¿no? Pero sí que creemos que dándole una explicación a la gente, pues ellos pueden tomar decisiones mejor informadas, las que ellos quieran, pero basándose un poco en cosas comprobadas, en cosas que se saben y no, bueno, lo primero que se le ocurre al listo de turno que tiene acceso a Internet, ¿no? Tenemos también una política de rectificación y cambios muy transparente, todo el mundo se puede equivocar, nosotros también. Cuando es así, bueno, pues lo ponemos claramente en el titular, corrección, señalamos todo lo que hemos cambiado en un artículo para que quien lo lea entienda que esto se ha sabido después o lo hemos corregido y no haya confusiones, ¿no? Esto es lo que os decía de la viralidad y la peligrosidad, ¿no? Os pongo un ejemplo. Uno de los titulares que os ponía en la página de los ejemplos era: descubren un mosquito que te puede dejar embarazada de un picotazo, ¿no? Esto era otro contenido satírico que había circulado sin contexto. Cuando entrabas en la web de nuevo te das cuenta que todo lo que había alrededor era todo de broma y entonces eso también era broma, pero sin contexto era difícil, ¿no?, de saber. Sobre todo para alguna gente que, pues por lo que fuera, en ese momento
no lo veía nada claro, ¿no? Nosotros pensamos, esto no hace falta que lo desmintamos, ¿no? Esa pregunta que nos hacíamos al principio, ¿de verdad hace falta desmentir esto? Bueno, pues según fuimos viendo que se iba viralizando, viralizando y la gente nos preguntaba, nos dimos cuenta de que hacía falta una explicación para esto, ¿no? Es un contenido satírico de una web que reconoce en su propia web que nada de lo que publica es cierto, o sea que esto no tiene nada de real, ¿no? ¿Era peligroso? No era un bulo muy peligroso este, pero nos dimos cuenta de que había quien le causaba una confusión, ¿no? Bueno, pues decimos, bajaos un escaloncito de vuestra mente un poco elitista sobre este tema, no, esto no hace falta porque no puedes hablar por todo el mundo, ¿no? Cuando dices que algo no hace falta. Con la peligrosidad, pues lo que os decía del Listerine, ¿no? Esto alguien estaba aconsejando con un aspecto de profesional sanitario hacerse lavados vaginales con Listerine, lo cual es una auténtica barbaridad, ¿no? Bueno, pues cuando empezamos a ver que se estaba empezando a mover, antes de que se hiciera viral, entramos a desmentirlo, ¿no? Para intentar cortar la mentira un poco de raíz, ¿no? ¿Qué incluye parte de este trabajo explicativo? ¿No? Bueno, pues nosotros nos tomamos muy en serio alertar frente a las pseudoterapias, ¿no? Creemos que las pseudoterapias cuestan vidas, cuestan dinero y cuestan salud, ¿no? Entonces, dedicamos mucho tiempo, bueno, pues a explicar qué es lo que supone cada pseudoterapia, qué evidencias hay detrás y un poco, bueno, pues, cuál es la verdad respecto a esto, ¿no? Creemos que hay gente que se aprovecha de esto para ganar dinero a costa de, bueno, pues, el desconocimiento científico, la vulnerabilidad de mucha gente, ¿no? Esto es lo que os decía de explicar y contextualizar. Muchas veces no se trata tanto de desmentir o solo de desmentir, sino de dar explicaciones, ¿no? Uno de los problemas que mucha gente tenía con las vacunas de la COVID era que se habían desarrollado demasiado rápido y eso les causaba mucha desconfianza, ¿no? Bueno, pues publicamos un artículo sobre cuáles eran los motivos que habían dado como resultado un desarrollo tan rápido de estas vacunas, ¿no? Bueno, pues que se había reaprovechado resultados de otras investigaciones, que se habían llevado en paralelo fases que normalmente van una detrás de la otra, que se habían priorizado todos los recursos mundiales para esto, ¿no? Se trataba de que cuando llegase ese bulo o esa preocupación de uy, estas vacunas son chungas porque se han hecho demasiado rápido y las vacunas tardan muchos años en desarrollarse, la gente tuviese ya previamente ciertos conocimientos que les ayudasen un poco a navegar esa mentira, ¿no? A veces también intentamos dar un poco de perspectiva periodística, ¿no? O sea, no se trata solamente de desmentir el bulo de WhatsApp, que también, sino, como os decía antes, no es negar que los medios de comunicación también tienen un problema, ¿no? Entonces, bueno, pues intentamos explicar por qué poner a la misma altura a quien ha estudiado el cambio climático y a quien lo niega, bueno, no es hacer muy buen periodismo, ¿no? O qué importante es entender que correlación no implica causalidad, ¿no? Entonces, que hay muchos titulares de dice un estudio que, o un estudio demuestra, realmente no es real, ese estudio no está demostrando nada y se trata de un ejemplo de un estudio observacional que es interesante y tiene su importancia científica, pero no es una demostración de nada, ¿no? Hacemos también toda esa parte de educación o intentamos ayudar a fomentar la cultura científica, bueno, pues ayudando, por ejemplo, explicando, por ejemplo, en qué fijarnos cuando estamos ante un estudio científico, ¿no? Ayudar a la gente a diferenciar, bueno, los distintos niveles de evidencia. Esto es un gráfico un poco de broma que hace, que compara los niveles de evidencia científica con los niveles de evidencia de las teorías conspiratorias, que muchas veces la máxima autoridad que te cuenta tu colega es que lo ha visto en un vídeo en YouTube, ¿no? Bueno, pues intentamos explicar cómo se construye la evidencia científica, por qué un estudio in vitro, bueno, pues es un paso, pero no es la cima de la pirámide, ¿no? Y ayudamos a la gente a entender un poco mejor cuál es ese proceso de generación de conocimiento científico, ¿no? Eso, qué partes tiene un estudio científico, en qué partes te tienes que fijar, por qué no es lo mismo una review que un artículo, que una carta al director de una revista científica, ¿no? Que esto es un ejemplo que vimos. Alguien escribe una carta al director el New England Journal of Medicine y los medios de comunicación interpretan que eso es un estudio científico porque se ha publicado en una revista científica y al final esto es igual que en los periódicos, ¿no? Una carta al director es interesante, pero desde luego no tiene la misma
el mismo nivel de solidez que un reportaje o que un artículo basado en una investigación que haya hecho un periodista, ¿no? Pues esto lo mismo. Para todo esto, como os decía, nosotros trabajamos mano a mano con la comunidad. La comunidad, nuestra audiencia, nos ayuda por dos vías, ¿no? Por un lado, nosotros tenemos un montón de canales por los que nos envían preguntas y nos envían esas cosas dudosas que les llegan. ¿Por qué sabemos que se viraliza lo del mosquito? Porque nos lo empiezan a preguntar cada vez más personas y nos damos cuenta de que hay un problema con esto, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, como os decía, nosotros necesitamos a las fuentes de la información, a las fuentes del conocimiento, que son los que realmente pueden ayudarnos y las que realmente pueden ayudarnos a desmentir las cosas, ¿no? Entonces, por un lado, están las fuentes oficiales y expertas, bueno, pues los organismos oficiales, las instituciones científicas, los representantes oficiales, ¿no? de las comunidades científicas y médicas, por un lado, y por otro lado está lo que nosotros llamamos los superpoderes, que es una forma que hemos encontrado bastante gráfica de explicar que hay mucha gente que está en ese nivel de arriba de la conversación que puede ayudarnos a desmentir y a explicar lo que hace falta, ¿no? Es lo que nosotros llamamos los superpoderes de la comunidad. Gente que es experta en algo, que nosotros por supuesto luego comprobamos que efectivamente es experta en esa persona, no vale en esa área, no vale simplemente apuntarse y ya nos vale, pero que sabe de muchas cosas, que tiene talentos y habilidades increíbles y que nos puede ayudar. Por supuesto, dentro de la comunidad científica tenemos muchísima gente que nos está ayudando, pero puedo poneros otros ejemplos, por ejemplo, gente que sabe idiomas. Durante la guerra de Ucrania necesitamos gente que supiera ucraniano y ruso, porque había muchísimos bulos en forma de vídeo o de audio circulando, que si alguien no sabe esos idiomas, nosotros no teníamos forma de comprobar si realmente estaban diciendo algo que fuera verdad o mentira, ¿no? Uno de mis ejemplos favoritos en los superpoderes es que tenemos a un periodista especializado en jerarquía eclesiástica. Es un periodista que ha trabajado muchos años, me parece que es para la revista Blanco y Negro, que era el dominical de ABC, y que es una persona que sabe muchísimo de derecho y de jerarquía eclesiástica. Bueno, pues si de pronto empiezan a circular contenidos que dicen que el cardenal de no sé qué va a pedir que el papa dimita, o hay una investigación sobre corrupción en el Vaticano, necesitas entender cómo funcionan este tipo de cosas para poder explicarlas, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos a alguien a quien recurrir a quien preguntarle estas cosas, porque de otra forma nosotros no podríamos hacerlo, ¿no? No tendríamos cómo comprobar o cómo entender determinadas cosas, ¿no? Bueno, pues esto es lo que nosotros llamamos los superpoderes. Y dentro de los superpoderes, en junio de 2022, o sea, va a ser ahora un año, hace 9 meses, lanzamos Superpoderosas. Superpoderosas es un enfoque especial de los superpoderes orientado a expertas. ¿Por qué? Bueno, porque está más que comprobado, y los periodistas lo sabemos, que las mujeres están infrarrepresentadas en la prensa como expertas. Aparecen muchas veces como víctimas, aparecen muchas veces como público. Es muy probable que cuando van por la calle preguntando ¿y usted qué opina de no sé qué? A quien le pongan el micrófono delante sea una mujer, pero sin embargo es mucho menos frecuente que aparezcan como las expertas, las sabias de determinados temas, ¿no? Esto es un estudio publicado en 2015, que es los últimos datos que tenemos son de 2015 y 2016 en cuanto a prensa en general, que reflejaba que el 91% de los expertos y el 82% de los portavoces en los medios generalistas son hombres. Eso en Estados Unidos, en Europa eran 78 y 79 respectivamente. Es decir, el desequilibrio es brutal. Y aquí Elsa González, presidenta de la FAPE, daba la clave en muchos casos. Los periodistas van a toda velocidad y quien primero te viene a la mente y a quien más a mano tienes suele ser un hombre. Es decir, si vas con el piloto automático, acabas acudiendo a un experto. Esto pasa siempre, nos ha pasado a todos. Otro estudio, que este es de 2016, reflejaba el papel de las expertas, esto es en España, y decía que de los 2.077 expertos que habían salido en las páginas del País y de La Vanguardia en 2016, el 76,51% eran hombres. O sea, el desequilibrio es apabullante. No hay paliativos. Como dice el mismo estudio, no es que sea marginal, es decir, una de cada 4 personas prácticamente es mujer, pero el problema está bastante claro, ¿no? Así que nosotros decidimos
que teníamos que hacer algo, porque ese desequilibrio estaba también en nuestros artículos, no éramos ajenos a esto, pero éramos conscientes del problema y queríamos cambiarlo, ¿no? Así que más allá de que cada redactor se esforzase por buscar fuentes femeninas, por buscar a mujeres expertas en sus artículos, queríamos que esto se convirtiese en algo, digamos, generalizado y un esfuerzo sistemático por equilibrar esa balanza, ¿no? Así que lanzamos, como os digo, con ayuda de FECIT, de la Fundación Española de Ciencia y la Tecnología, el proyecto Superpoderosas, que trataba de fomentar que en esta base de datos de superpoderes que nosotros teníamos se apuntasen más mujeres. En junio de 2022, cuando lanzamos este proyecto, cerca de los 2.000 personas, con cerca de 2.000 personas apuntadas con sus superpoderes en nuestra base de datos, solo el 26% eran mujeres. Estamos hablando de superpoderes científicos y técnicos. Estoy segura, aunque no tengo el dato, de que a nivel general de Maldita, de todas las secciones, el desequilibrio era todavía mayor. O sea, porque nosotros en ciencia, y en ciencia después de la pandemia, habíamos hecho ya mucho trabajo con científicas en las ciencias biomédicas, que al final muchas veces es donde es más frecuente encontrar a mujeres, ¿no? Y sin embargo teníamos ese desequilibrio tan bestia, ¿no? Pues el resto de las secciones de Maldita probablemente era mucho peor, ¿no? Cuando eh, antes de eso, cuando cumplimos la colaboración número 1000, porque, claro, una cosa es la gente que se apunta y luego es la gente que nosotros acudimos. Muchas veces hay gente que se ha apuntado y todavía no les hemos necesitado, pero ahí están para cuando les necesitemos, ¿no? Bueno, pues cuando cumplimos la colaboración número 1000, la participación número 1000 de los superpoderes, que fue un mes antes, en mayo, solamente el 30% eran de mujeres. Es decir, el problema era generalizado en Maldita. Quizá a esas mujeres habíamos recurrido más que a los hombres porque el porcentaje era algo mayor, pero seguía siendo un problema evidente, ¿no? Bueno, eso fue hace ahora, eso, casi un año, ¿no? Y esta ha sido la progresión de mujeres que se han ido apuntando a nuestro programa de superpoderes desde entonces, ¿no? Como veis, las últimas cifras aquí son de febrero, o sea, las de marzo, claro, todavía no se ha cerrado, así que no estamos. Pero a febrero de 2023 habíamos conseguido casi la paridad total en el número de superpoderes y no tengo la cifra exacta de colaboraciones, pero sé que en muchos meses hemos conseguido superar el número de mujeres que de hombres como participantes en nuestros artículos, ¿no? Es decir, el programa de Superpoderosos está funcionando, estamos consiguiendo atraer más voces femeninas al periodismo que nosotros hacemos, ¿no? ¿Cuál es el objeto y el motivo de hacer esto? Hay una parte que es, me vais a perdonar, cosmética, que es el número, ¿no? El número simplemente, ¿no? Alcanzar ese 50%, ¿no? Pero detrás de esto hay una convicción muy firme que tenemos, bueno, no os voy a mentir, sobre todo las mujeres de la redacción, ¿no? De que hay mucha, no, ya no es desinformación, pero quizá información incompleta, porque no se tiene en cuenta el punto de vista de cualquiera que no sea un hombre blanco, y en concreto que no se tiene en cuenta el punto de vista de las mujeres en mucha de la información científica y técnica que vemos en los medios de comunicación, ¿no? Probablemente en ninguna otra temática tampoco. El caso es que hay puntos de vista que no están en la prensa, no se están contando, ¿no? Y esa información, por un lado, está incompleta para todo el mundo y por otro lado, no resulta útil aparte de la población, ¿no? Al 50% de la población no le resulta igual de útil en muchos casos, precisamente porque deja fuera la perspectiva de personas que se parecen más a ellas, ¿no? Y que también están ahí haciendo la ciencia. Hay un tercer motivo que a mí no es que no me guste, pero yo creo que siempre se le da mucha más relevancia, no de la que la tenga, pero sí que otros factores, que es el tema de los referentes, ¿no? Dar referentes a las niñas y a las chicas para que sepan que personas que se parecen a ellas también hacen ciencia y tecnología. No es que a mí esto no me parezca importante, me parece muy importante, pero me parece que es la parte más bonita
de ese intento por cerrar determinadas brechas de género. No, no es que no tenga importancia, pero me parece que si solamente hablamos de referentes y no hablamos pues de brecha salarial, si no hablamos de problemas de acoso en la academia y en la investigación, si no hablamos de problemas de conciliación, que no deberían, pero son básicamente un problema para las mujeres, pues estamos contando solamente la parte bonita de la historia, ¿no? Y no toda la demás. Entonces, a mí es una cosa que siempre me ha dado un poco de rabia. Así que aprovecho todas las ocasiones que tengo como esta para contar mi película. Pero bueno, el caso es que nuestro programa Superpoderosas está funcionando, que 8 meses después hemos conseguido equilibrar las fuentes disponibles para nuestros periodistas, que además las usan abundantemente. Y luego esto tiene un tercer efecto que no depende de nosotros, pero que nos encanta, que es que en muchos casos otros medios de comunicación, después de ver a una experta en nuestros artículos, también se ponen en contacto con ella para otras informaciones, ¿no? Buscan su nombre, esto lo hacemos todos los periodistas. Anda, esta señora ha hablado de esto, que yo voy a escribir un artículo también, busco su nombre en Google, encuentro su correo electrónico y también me pongo en contacto con ella, ¿no? Gente que salió, que no había aparecido nunca en medios de comunicación, apareció en nuestros artículos o en nuestros contenidos audiovisuales y luego nos ha dicho que le han llamado también de otro medio para también participar, ¿no? Esto tiene además otro efecto en busca de la diversidad de las fuentes en los medios, que es también territorial, ¿no? Nosotros estamos en Madrid, para nosotros lo más sencillo sería recurrir siempre a fuentes que están en Madrid, porque al final aquí están todas las universidades o muchas universidades y muchos centros de investigación punteros, donde tienes probablemente a todos los expertos que puedas necesitar. Pero eso tiene el mismo problema de representación que si solamente hablas con hombres, ¿no? Que al final hay una enorme variedad de expertos y puntos de vista y expertas y puntos de vista en toda España e incluso en Latinoamérica, y si solamente te quedas con lo que se hace y las personas que viven en Madrid, pues te estás perdiendo también muchas otras temáticas, muchos otros puntos de vista que le podrían interesar a todas esas personas que tampoco viven en Madrid, porque las hay también, ¿no? Que a los madrileños a veces, yo que soy, no solo trabajo en Madrid, vivo en Madrid, sino que nací en Madrid y he vivido en Madrid toda la vida, a veces parece que es que no hay vida fuera de la M30, ¿no? Ya no os digo de las fronteras de la Comunidad de Madrid y, hombre, eso también hay que cambiarlo un poquito, ¿no? Vamos a ir terminando y lo último que quiero contaros son algunas cosas que nosotros, como periodistas de verificación, pues siempre le pedimos a la gente con la que vamos a contarles toda esta historia, ¿no? Lo primero, ¿qué puedes hacer tú como científica? Bueno, pues apuntarte a nuestra base de datos de Superpoderosas. Es muy sencillo, tú te apuntas, dejas una forma de contacto preferida y nosotros el día que nos aparezca una desinformación o que necesitemos explicar algo que tenga que ver con eso de lo que tú sabes tanto y nosotros nada, pues te mandaremos un correo, te llamaremos, tú puedes elegir cómo quieres que te contactemos, en qué horario y con qué tiempos, y lo haremos. Esto tiene algunas ventajas, por supuesto, la mención en nuestro artículo, el reconocimiento, el agradecimiento eterno de estos periodistas, que somos muy majentes y damos siempre muchas gracias, pero además damos certificados de divulgación. Entonces, para algunos méritos académicos, pues eso viene bien, así que podemos hacer un certificado. Os animo a que busquéis maldita.es Superpoderosas y ahí podéis encontrar toda la información. Por favor, los hombres que estén escuchando también se pueden apuntar, no como superpoderosas, pero sí como superpoderosos, y nunca sobra también, ¿vale? Ya habéis oído que tenemos la base de datos ya más o menos igualada, así que todo el mundo es más que bienvenido, porque realmente a veces nos llegan cosas que nosotros no sabríamos por dónde empezar, y hablar con alguien que sabe del tema, una experta, pues nos encamina la cabeza, nos orienta el tema. Siempre preguntamos a más de una o más de dos para, bueno, para asegurarnos de que hemos entendido todo, que todo está correctamente explicado, ¿no? O sea que si alguien se anima, pues más que bienvenida y más que bienvenido, ¿no? Y lo siguiente que pedimos siempre, esto ya no es como científicas, ni como investigadoras, ni como personal experto, ni como nada. Esto ya como ciudadano que vive con un móvil en la mano, que a día de hoy es nuestra principal vía de información, que es lo primero que miramos por la mañana al levantarnos, lo último que miramos por la noche al acostarnos.
cuidado con todo lo que compartimos en nuestras redes sociales y en nuestros mensajes de WhatsApp o de lo que sea. Siempre decimos, sé cortafuegos, no seas cerilla. ¿Por qué? Porque no hay nada tan urgente, tan importante, tan vital como para que no se pueda dedicar un minuto a comprobar si lo que te ha llegado es verdad o mentira antes de reenviarlo, ¿no? Esto parece muy sencillo, pero luego está el botón de compartir ahí en la red social que sea, en Twitter, en Facebook, en WhatsApp, reenviar, y es que te llama al pulgar, se te va solo ahí, pin, pin, pin. Esto es a lo que juegan las redes sociales, es a lo que juegan las aplicaciones, a que estemos metidas todo el tiempo posible, compartamos contenido, reenviemos cosas. Esto es un peligro. Esto es un peligro porque, bueno, pues porque le da gasolina, ¿no?, a todo este fenómeno de la desinformación. Es muy importante entender que a día de hoy, en el que todos hacemos estas redes sociales, todos hacemos de medio de comunicación, todos hacemos de compartidores de contenido, pues todos somos responsables, ¿no? Es muy cómodo decir, no, es que la gente, bueno, es que todos somos la gente, ¿no? Y esto yo creo que es una cosa a la que ya tendríamos que irnos acostumbrando a pensar y en la que todos tenemos que asumir parte de la responsabilidad y por tanto parte de la solución también, ¿no?, que es lo importante, ¿no? Y entonces ser cortafuegos, no ser cerillas. Y esto es lo que yo venía a contaros. Espero que os haya resultado interesante. Ahí tenéis mi correo y ahí tenéis el correo de Maldita Ciencia y el Twitter de Maldita Ciencia también. Así que ahora quedo a vuestra disposición para responder las preguntas que queráis. Creo que voy a dejar de compartir pantalla. Apuntaos rápido el correo si queréis y así podemos charlar entre todos. Vale, muchas gracias, Rocío. Muy interesante la charla y sobre todo la parte que has contado del proyecto de Superpoderosas. Me parece, a mí sí que me parece muy relevante el tema de los referentes en ciencia, ¿no? Sobre todo por cómo afecta a las personas más jóvenes que deciden qué estudiar, a qué dedicarse y tal. Y bueno, creo que sí, posiblemente si todos los medios de comunicación que al final eh, sois un poco también como creadores de opinión, ¿no? De forma directa o incluso indirecta, ¿no? Cuando se ven hombres como expertos, a lo mejor no se dice nada, pero pues eso ya va generando una tendencia, ¿no? Entonces creo que es muy importante. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, y no es que no me parezca relevante lo de los referentes, ¿eh? Estoy de acuerdo en que tenemos que superar esa idea del científico como el genio, siempre un hombre que trabaja en el solo ante una pizarra, ¿no?, pensando muy fuerte, que es una cosa que durante mucho tiempo vamos, o sea, era la imagen del científico, ¿eh? No es que no esté de acuerdo, lo que pasa es que me parece que hay otra parte de la conversación que tiene que ver con la igualdad de género en la ciencia, que es más compleja de tener, ¿no? Que Sí, es eso, sí, la de la conciliación, el acoso. Es el gráfico este de tijera, yo no sé si lo habéis visto. El sí, gráfico de tijera es un gráfico en el que se ve que cuando se entra a a carreras científicas hay más alumnas. No en todas, evidentemente, ¿no? Pero que hay alumnas en o sea, si sí, pensamos en la ciencia como en todas las carreras científicas, ¿no? Porque evidentemente no es lo mismo ciencias de la salud o biociencias que si nos vamos a la parte técnica, ¿no?, o de materiales, que es otra cosa, pero que alumnas interesadas por ramas científicas hay. Pero si tú vas avanzando en la carrera científica, digamos, el gráfico hace así. Y sí, entonces, va ¿cuántas, disminuyendo. cuántas profesoras hay? ¿Cuántas directoras de investigación? ¿Cuántos catedráticos? No. ¿Cuántas? Y ahí es donde el gráfico hace, es que no sé cómo ponerlo para que me lo veáis, pero vaya, el gráfico se cruza, ¿no? Entonces, en los últimos estamentos científicos donde se toman más decisiones, donde gestionan más recursos, donde llega más dinero, pues entonces los números son diferentes. ¿Por qué? Porque las mujeres se han ido quedando por el camino. Entonces, a mí me parece que esa otra parte de la conversación es muy interesante también. Es más difícil de tener, es más desagradecida, pero me parece que es muy importante porque si no creo que le estamos haciendo un flaco favor a todas esas mujeres, niñas y jóvenes que queremos que hagan ciencia porque su punto de vista es importante, que esto también a veces se nos olvida, ¿no? O sea, fomentar las vocaciones científicas de las mujeres no es solamente bueno para las mujeres, es bueno para todo el mundo, para toda la sociedad, porque si no hay un punto de vista que se está quedando fuera de la innovación y eso nos está haciendo perder
muchísimo a todos, ¿no? A mí, que no soy científica también. Entonces, no es que no sea importante, me parece muy importante, pero me parece que no puede ser solo esa parte, sino que hay que hablar también de esa otra parte de la ciencia como una vida dura, que tiene sus problemas, que hay que solucionar para que la gente pueda hacer ciencia feliz. A ver, tenemos un comentario de Silvia. Yo no sé si, bueno, sé que otras veces la gente ha escrito preguntas en el chat, pero bueno, puedo leer el comentario de Silvia. Dice, muchas gracias, una charla fantástica. Además de la igualdad de género, otro tema que me preocupa es cómo hacer llegar el interés sobre temas científicos que no parecen afectar tan directamente a nuestra salud. Yo trabajo en física teórica, en problemas sobre nanoestructuras magnéticas y es difícil llegar al público general salvo que haya una noticia de alerta sobre el peligro de la nanotecnología para la salud. No sé si quieres comentar. Mira, cuando nosotros hicimos Maldita Ciencia, si ves el vídeo de lanzamiento, yo decía, vamos a hablar de todas las ciencias, de física, de química, de biología, del espacio, y luego la verdad es que a la gente le preocupan las cosas que tienen que ver con la salud y con comer. Ahora con el clima también, pero entonces entiendo muy bien tu frustración porque a mí también me cuesta mucho encontrar el hueco para hacerlo. Y yo no sé, no tengo una respuesta, porque además como nosotros hacemos un poco de reacción, ¿no?, a esas dudas que tiene la gente, pues es que al final nos encontramos con que esas son las dudas que tiene la gente. Y efectivamente, si hay una noticia de una alerta de algo, entonces la gente se preocupa por esas cosas. Pero si no, es muy complicado. Y yo tampoco sé muy bien cómo se hace. Sí es verdad que no es lo mismo periodismo que yo hago como divulgación y actividades de divulgación. Hay un montón un poco más abiertas en temas que son muy interesantes. Yo, por ejemplo, participo todos los años en un evento de divulgación en un teatro en Córdoba, que vamos, es un evento en el que las que hablamos en el escenario somos mujeres todas. Y ahí sí que cada una habla de su tema, ¿no? Entonces hay una matemática, por ejemplo, hay una experta en biología ocular, hay ingenieras también, por ejemplo, había ingenieras que tenían que ver con temas de acústica, y entonces ahí sí que es más fácil, si tú encuentras una forma de contarlo, que enganchar a la gente, pero en la parte periodística es mucho más complicado, a no ser que haya, pues eso, como una gran noticia, ¿no?, un gran descubrimiento o una alerta, meter determinados temas en la agenda del día. Mm. No sé si hay alguna pregunta más. O... Bueno, gracias, dice Silvia. ¿Os vais a apuntar todas las superpoderosas, por favor? Yo creo que nos has convencido ya, ¿eh? De verdad que es una cosa que y luego la gente que participa se siente muy bien porque a mí hay una cosa del periodismo este que hacemos, a veces es un poco frustrante, porque, bueno, ya os he puesto al principio algunos ejemplos de cosas que hemos tenido que escribir y más cosas loquísimas que podría explicaros. Ayer nos preguntaron si hacer pis apoyándote en la taza es malo para la salud. Yo no sé, las mujeres que hay aquí presentes, si habéis hecho o no malabares y equilibrios alguna vez para hacer pis sin tocar la taza del váter. Esto es una cosa que los hombres no se han tenido que preocupar nunca. Y nos preguntaron si esto tenía algún sentido, lo cual tiene todo sentido preguntarse, porque al final estamos hablando de salud, ¿no? Entonces, ¿habrá algún tipo de respuesta de si esto es efectivamente algo que hay que hacer, ¿no? Bueno, pues lo que nos dijeron las expertas es que a no ser que tengas la piel dañada de los muslos, realmente apoyarte en el váter no tiene ningún efecto, ni bueno ni malo. Que es mucho más importante lavarte las manos después. Eso sí que tiene mucho más efecto para tu salud, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas no parece un periodismo muy estimulante de primeras, ¿no? Pero a cambio yo tengo un sentimiento de utilidad muy grande que no había tenido antes cuando trabajaba escribiendo esos reportajes sobre el espacio, ¿no?, tan bonitos y tan interesantes de escribir. Entonces es la sensación de que realmente estás siéndole de ayuda a alguien y eso también es bastante bonito. Tenemos otra pregunta de Ángela que dice, ¿cómo podemos incentivar a las científicas a dar el paso adelante para hablar?
Dice, veo que esto tiene mucho que ver con una especie de síndrome de la impostora. Las mujeres nunca se creen lo suficientemente válidas o expertas para hablar de cosas, Qué ¿no? ilusión, Ángela. Escucha, leerte por aquí. Esto es una verdad como una casa. Es muy, muy común que tú llames a una persona, a una experta, a una mujer investigadora en un campo, le hagas una pregunta y te diga, este no es mi campo, yo no soy una experta, mejor pregúntale a no sé quién. Es algo que casi nunca te dice un hombre, que la respuesta suele ser, yo no soy un experto, pero te voy a dar mi opinión, ¿no? Con la misma honestidad, los dos te están diciendo que no son el experto, pero él no tiene ningún problema en darte tu opinión y ella no se atreve. Luego también aquí hay una parte, yo estoy segura, que tiene que ver con la conciliación. Al final, hacer este tipo de comunicación científica, digamos, al público en general, lleva tiempo. No todo el mundo le sobra la misma cantidad de tiempo en su jornada laboral, porque no todo el mundo puede retrasar tanto la hora de salida, porque a lo mejor tiene otro tipo de responsabilidades en su casa. Y esto es así, y lo vemos todos los días. Yo tengo la sensación de que si tú creas lazos con esa fuente, si tú le explicas que no la vas a dejar sola, que no vas a ponerla a exponerla y que si se ha equivocado la va a liar, ni le vas que vas a consultar a otras fuentes, que lo que te interesa un poco su punto de vista y tal, suele ser más fácil con el tiempo que se anime a responderte. Pero bueno, ahí depende mucho de la actitud del periodista también, ¿no? Si tú llamas a puerta fría a alguien que no te conoce, muchas veces no se quiere meter en ese lío, ¿no? Y para ellas muchas veces esa sensación de me voy a meter en un lío es mucho más fuerte que para ellos. Yo no sé eso en qué momento se lo hacemos a las niñas, pero es que le pasa a todo, o sea, en todo el espectro de saberes y conocimiento que yo he trabajado alguna vez. Pasa no solamente en la ciencia, pasa a todo el mundo, que es mucho más común en ellas que en ellos, esa sensación de yo no me quiero meter en un jaleo. Entonces mi sensación, claro, desde mi punto de vista es demostrarle que eres una persona de fiar, que no se la vas a liar, que lo que quieres es aclararle una duda a la gente, o sea, que no la estás buscando para algo polémico, que no quieres ponerla un poco ahí ante los tiburones. ¿Cómo se hace eso de forma generalizada con las expertas? Eso, ahí tiene que haber algo, pero yo no sé qué es y mi sensación es que empieza mucho antes. Tiene algo que ver con la seguridad. Yo escribí un artículo una vez, hace mucho tiempo, sobre la desigualdad de género que hay en las fuentes de la Wikipedia. La Wikipedia es uno de las webs con más desigualdad de género. Era increíble, yo no me acuerdo la estadística, pero era enorme. Y una de las expertas que aparecían decía que hay chicas, mujeres con carrera y 2 másteres que no se sienten cualificadas para hablar de un tema, y hay chavales de 19 años que no han acabado el instituto que no tienen ningún problema en escribir en la Wikipedia. Entonces, ¿en qué momento? Yo no lo sé. ¿En algún momento ahí estamos dejando a las niñas solas, penalizándolas por equivocarse? Yo no lo sé, no lo tengo claro, pero algo pasa de nuevo. Bueno, te voy leyendo más preguntas. Sí. José dice, me gustaría preguntarte por vuestra metodología. ¿En qué proporción de casos no os basta con rastrear la noticia y necesitáis recurrir a expertas? Pues no te sabría decir la proporción, pero en ciencia bastante, porque son temas en general complejos. O sea, cuando hay una cosa que es una tontería de esto ha salido de la nada, pues eso, por ejemplo, a mis compañeros de Maldito Blue les pasa mucho, ¿no? El país ha tuiteado que el Nesquik es lo que más ha subido de precio y la cuenta no es del país. Y está claro porque el nombre de la cuenta es diferente, ¿no? Eso no necesitas un experto que te desmienta nada. No, es que este es un bulo muy común que lo hemos encontrado además en distintos países con distintas mujeres. Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, creo que se llama, en realidad es un hombre, es una persona trans y nació como un hombre. Solo necesitas un experto para desmentirlo. Porque puedes demostrar que la foto que han puesto como supuesta prueba en realidad está sacada de la aplicación de inteligencia artificial que te hace que cualquiera sea un hombre o una mujer y da igual, ¿no? Pero no suele haber bulos científicos tan sencillototes como para que con esto valga, ¿no? Entonces, por ejemplo,
la infusión de hojas de guanábana cura el cáncer. Pues hombre, esto es un bulo bastante obvio y aún así necesitas que alguien que sea un experto en oncología o una experta en oncología, pues te explique que no hay ninguna evidencia de que es total, ¿no? Entonces, en ciencia muy pocas. En ciencia que para casi todo necesitas que alguien, no porque yo no lo sepa, si yo lo puedo saber, pero como decíamos, la idea es que haya una metodología clara y transparente y entonces que haya un experto reconocido por esto y por esto que te dice esto. Entonces, pocos, la verdad. Me voy a saltar la pregunta de Íñigo para volver ahora, pero quería enlazar con esta pregunta de Yolanda que habla de la inteligencia artificial, porque la acabas de mencionar, ¿no? Dice, las y los periodistas con buenas bases en tiempos de incertidumbre hacen del periodismo un reto más que nunca. ¿Cómo ves el avance de la inteligencia artificial, como una ayuda o como una amenaza? Pues a ver, yo creo que habrá cosas, por ejemplo, lo que decíamos del bulo este de la cuenta del país que no es realmente del país, ¿no? Hay cosas de estas sencillas que realmente casi se pueden automatizar, ¿no? O sea, los tweets falsos, que son un formato de bulo muy común, Ujú. son muy fáciles, ¿no? Simplemente tienes que comprobar que el handle es diferente, que no está publicado en su cuenta y que todos los pantallazos tienen el mismo número de me gustas y el mismo número de retweets. Y entonces sabes que solamente existe una captura y que es mentira, ¿no? Esto es relativamente sencillo. A lo mejor eso, llegado un momento, se podría automatizar en muchas cosas. Pero a mí me da más miedo que alegría la inteligencia artificial, porque creo que por eso que vamos a ganar en agilidad en algunos procesos, tenemos una nueva fuente Mm. de desinformación. En temas de ciencia, por ejemplo, yo no lo sé, pero porque no la he usado nunca, pero mi hermano que está haciendo un máster dice que hay quien genera trabajos enteros con sus citas y sus tal y sus cual y sus artículos y sus científicas y su no sé qué, que no existen. Y tiene todo el aspecto de un paper perfecto. La mayor parte de la gente a la que le estamos pidiendo que haga las mínimas comprobaciones no va a ser capaz de comprobar si ese artículo lo ha escrito una inteligencia artificial o no. Y va a parecer que es un artículo científico absolutamente legítimo. Entonces, a mí me tiemblan las patitas con la inteligencia artificial, sinceramente. Vamos a darle tiempo al tiempo también, ¿no? A ver qué es A esto. ver qué pasa. Estamos ahora en un punto de la inteligencia artificial que hace 6 meses no estábamos y no podíamos Claro. imaginarnos, ¿no? Entonces, esto se mueve tan deprisa que a día Mm. de hoy vete a saber cómo va a ser la cosa dentro de 6 meses. O sea, que efectivamente vamos a darle tiempo. Pero me da miedo. Eh, vuelvo a la pregunta de Íñigo, que dice, hola Rocío, muchas gracias por esta presentación tan completa. ¿Cómo fomentarías el ánimo de parte de la comunidad científica que piensa que el tiempo, esfuerzo y dedicación que se dedican a desmentir un bulo es mucho, mucho mayor que el que se emplea en crearlo? Que quizá el tiempo que empleamos en desmentir un bulo que han creado otros, espera, Se han dice el creado ya otros 10, ¿no? 10, sí, eso es. Anímanos, please. Pues claro que hay que animarse, Íñigo, claro que sí, porque eso que dices es verdad, es verdad. Lleva mucho más tiempo desmentir un bulo que crearlo. Y cuando tú lo has desmentido, ya han creado otros cuantos. Por eso lo más importante a día de hoy yo creo que es no desmentir el bulo, que sí, sino explicar las cosas, para que cuando llegue el bulo la gente esté ya un poco más protegida. Esto es lo que se llama el pre-banking, ¿no? O sea, el debunking es desmentir. Bueno, pues el pre-banking es una especie de vacuna contra el bulo. Se pone antes. Y entonces lo que se hace es desmentir, o sea, perdón, explicar esas cosas que parecen muy complicadas y muy tal, y es donde abonan los bulos que luego se lanzan. Por ejemplo, yo no sé si habéis visto estos días, pero nosotros nos hemos encontrado un montón de vídeos de niñatos, perdón por la expresión, que dicen que han ido al registro civil y ya son mujeres, que con la nueva ley trans ahora ya soy mujer y ya tengo todos los derechos que tienen las mujeres. Bueno, la ley trans, la nueva ley trans, esta famosa tan polémica, que nos puede parecer mejor o peor lo que quieras, pero lo que dice la ley es que hace falta por lo menos 4 meses para hacer el cambio oficial de sexo en el registro civil. Porque tienes que ir, luego pasan 3 meses y luego otro mes más. Es decir, es imposible. No puedes ir al registro civil y volver a tu casa siendo una mujer. Si yo tengo que desmentir a cada niñato que se le ha ocurrido esta idea para subirla a TikTok y meter follón, pues efectivamente es agotador. Porque yo
lo que él tarda en hacer que va al registro y volver, porque ni siquiera va y mover un papel delante del móvil, que son literalmente 3 minutos, yo tengo que leerme la ley, entender la ley, transcribir la ley, decir la ley, no sé qué, preguntar a un experto legal y tal, no sé cuánto. Pero si yo de partida hago un artículo que dice, estos son los tiempos con los que funciona la ley trans, la gente que se encuentra ese vídeo, si ha leído mi artículo, pues ya está preparada, ¿sabes? Por lo menos para decir, me parece que esto no es exactamente así. Pues esto se puede trasladar a muchísimas cosas. Es lo que os decía de por qué las vacunas se hicieron tan rápido, ¿no? Efectivamente, hay muchísimos formatos de esa narrativa que se pueden mover por muchísimas partes y ir una a una resulta agotador. Nosotros lo hacemos, pero somos conscientes de que la eficacia para el esfuerzo que nos cuesta pues es un poco limitada y luego va a haber otros 10, como tú dices. Pero si tú explicas cuál ha sido la particularidad de este desarrollo científico para que haya sido tan rápido, pues ayudas a la gente a estar mejor preparada. Entonces, yo soy optimista, y digo, a pesar de todo, soy optimista. Porque creo que esto tiene también mucho que ver con una educación mediática que no nos ha dado tiempo a tener todavía. Si es que esto es súper nuevo. Pero llegará un momento en el que todos estaremos mucho mejor preparados para hacer frente a esta movida. No es hoy y no va a ser mañana, pero llegará el día. Mientras tanto, pues vamos a hacer lo que podamos. Nosotros como periodistas, vosotros como expertos y expertas, y todos a piñón. Pero también te digo que es que yo solo sé ser así. Es que si no me iría a mi casa, me metería debajo del edredón y ya no saldría nunca. Entonces, no todo el mundo tiene por qué ser como yo. Pero yo realmente creo, de verdad, que lo estamos peleando y que estamos ayudando. A nosotros nos llegan mensajes de agradecimiento todos los días. Pero te dice, joder, gracias por vuestro trabajo, gracias a ti no me a vosotros no me han colado un timo, se lo he podido mandar a mi madre para que no pague lo que sea, he conseguido cortar las discusiones sobre este tema en el grupo de mi familia de WhatsApp, o sea, que tenemos impactos buenos y positivos. Lo que pasa que la parte fea siempre se ve más, pero hay que mirarla menos. Espero haberte animado. Creo que en el caso de la desinformación científica también es un poco consecuencia de una falta de cultura, ¿no? Entonces hay un Claro. poco pues justo lo estaba preguntando Íñigo y él hace muchísima divulgación, pues el hacer divulgación no es una forma como de mitigar, pues eso, que luego se difundan bulos tan fácilmente, ¿no? Yo es que creo que es, o sea, me vais a perdonar, pero es que es parte de vuestra responsabilidad. Como gente que trabaja en un centro público de investigación, es que creo que tenéis en parte la responsabilidad. Esto, mis padres son los dos científicos en centros públicos también, ¿eh? O sea, esta es una batalla que yo tengo ya como muy trillada. Pero a mí me parece que hay una parte que es responsabilidad vuestra de asumir como propia en parte esa tarea de divulgación y fomento de la cultura y además sin perder los nervios, o sea, si es que la gente es súper ignorante y sí, así que vamos a empezar por donde haga falta y a veces es ir al cole de tu hijo a dar una charla y a veces es ser en redes sociales, dedicar. Yo también entiendo que no todo el mundo tiene el tiempo y la energía y la salud mental, que tampoco se está pidiendo a nadie que sea un héroe, pero asumir que esto es así, que hay que hacer algo contra ello y que vosotros tenéis en vuestra mano parte de herramientas, o sea que podéis utilizarlas. Bueno, Alberto dice, gracias por tu charla. Esto de la desinformación siempre me ha parecido un fenómeno muy interesante a la par que alarmante. Y aunque creo que el trabajo que hacéis es importante y necesario, tengo la sensación de que a veces cae en saco roto. Me explico. Hay mucha gente que por muchos datos, estudios y demás ciencia bien explicada y contrastada que les expliques, simplemente quiere creer esa desinformación. ¿Cómo actuar en Oh estos sí, casos? Alberto, oh sí, oh sí. Sí que la hay, sí, mucha. No tanta como creemos a veces, pero mucha. Pues mira, lo que yo hago en estos casos, bueno, lo primero es dosificar las fuerzas. Quiero decir, no se pueden pelear todas las batallas, hay que elegirlas y lo importante es irte a casa sin que te haya dado un infarto, una taquicardia por pelearte con alguien con quien no vas a ganar. Y eso es así y a veces ocurre.
Pero yo tengo la sensación, bueno, no tengo la sensación, esto hay estudios que lo demuestran, que tener esas conversaciones no es inútil. No por esa persona, que efectivamente, da igual lo que digas, no te va a creer. Esto es un poco, tiene también mucho que ver con la religión, ¿no? O sea, gente que cree, tiene una fe en lo que sea, ¿no? Y entonces no tal. Pero muchas veces hay otras personas alrededor escuchando esa conversación y esa gente no está fuera de tu alcance. Es decir, lo que llamamos los indecisos, ¿no? O sea, hay gente que no es que crea que las vacunas son malas, pero a lo mejor tampoco tiene claro cuando está escuchando a alguien que asegura que las vacunas son malas, porque lo que está diciendo no es verdad. Entonces, si tú eres capaz de argumentar que eso no tiene ninguna evidencia, que la evidencia dice que las vacunas son seguras, que son uno de los grandes avances médicos del siglo XIX-XX, que han salvado millones de vidas y qué tal, pues esas personas que están alrededor muchas veces son las que tú ganas. No el antagonista, que efectivamente muchas veces es que está lejos y es que hay que agarrar fuerzas. Quiero decir, no merece la pena. Pero tener esa conversación, o en redes sociales, alguien dice una barbaridad que tú sabes que es mentira. ¿Merece la pena meterse en una bronca? No meterse en una bronca. Pero a lo mejor argumentar por qué eso no es verdad, pues oye, hace que mucha gente que esté leyendo y que no tenía una postura de partida demasiado sólida, pues oye, entienda que tu razonamiento está basado en evidencias y que tú sabes de lo que estás hablando, ¿no? Es muy importante hacerlo con un tono bueno. Yo muchas veces digo que a veces tenemos que elegir entre ser útiles y tener razón. Tener razón en el nivel, convencer al otro de que reconozca que tienes razón. A lo mejor eso no va a pasar nunca. Pero a lo mejor si tú lo que quieres es ser útil, pues simplemente argumentas sin meterte en una pelea, sin meterte en intercambio de reproches, a veces incluso sin dirigirte a esa persona directamente, no hace falta. Pero bueno, dejando claro que esto que se está diciendo no coincide con lo que la ciencia sabe a día de hoy, que es bastante sobre X tema, ¿no? Cambio climático. No hace falta pelearse con alguien que no cree en el cambio climático. Pero, hombre, argumentar porque sabemos que el cambio climático es real, está ocurriendo y lo está provocado por la acción humana, pues, hombre, eso a lo mejor hay gente que le viene bien escucharlo, ¿no? Entonces yo lo enfoco un poco así. Intento pensar más en cuál sería el uso más útil de mi tiempo y mi energía en esos casos, y casi nunca es meterte en una bronca con esa persona. Casi nunca. A veces dan ganas, te ponen de los nervios, pero no suele funcionar. Te leo una pregunta de Yolanda. Dice, la triple crisis del periodismo afecta a la crisis de los modelos de negocio, crisis de credibilidad de los medios y crisis de la independencia por las influencias económicas y políticas. ¿Cómo convencer a los que leemos información periodística que eso no sale gratis? Bueno, un poco enlazando con la anterior, ¿no? Gracias por tus respuestas, muy ilustrativas. Ay, Yolanda, y yo que sé, ojalá lo supiera. Llevamos los periodistas no sé cuántos años intentando convencer a la audiencia de que si no nos pagan, nos tiene que pagar otro y acabaremos trabajando más bien para ese otro que para ellos. Es que esta es la base del problema. A mí me da mucha rabia ser corporativista y no, que los periodistas viven muy mal, pero me da la sensación de que hay que entender cómo funciona el modelo de negocio de un periódico para entender algunas de las cosas que pasan en los periódicos y en los medios de comunicación. Si la gente no paga, porque la gente no paga por la información en España, se han puesto de acuerdo los grandes periódicos para poner muros de pago y esa ha sido la única forma de que la gente se vaya suscribiendo y aún así, regulín. Pues tú tienes que hacer contenido patrocinado, por ejemplo. O tienes que sumarte a las polémicas de mierda de las redes sociales porque necesitas que la gente te lea, te pinche en tu página web para que un anunciante te quiera poner un anuncio y pagarte por ese anuncio. Y lo mismo pasa con los programas de televisión y lo mismo pasa con... O resulta que tienes a los bancos en los consejos de dirección de los periódicos. Y entonces, o a las farmacéuticas. Y entonces, ¿qué pasa? Y te aseguro que, a ver, bueno, los grandes medios tienen consejos de dirección y consejos de administración que se reparten millones, pero los periodistas de a pie no es que quieran grandes lujos, es que quieren pagar la hipoteca y casi que se darían con un canto en los dientes. En eso yo creo que los científicos el personal investigador lo entiende perfectamente porque si hay dos clases precarias. No digo yo que no haya otras, claro, pero vamos, que en eso estamos un poco en las mismas, vosotros y nosotros, vosotras y nosotras.
Yo no sé cómo se convence a la gente de que eso no sale gratis, pero si tienes alguna idea, por favor. Rocío, una cosa que te quería preguntar yo eh, es que yo no sé si desde que, bueno, ya hace unos años que los periódicos tienen sus ediciones digitales, ¿no? Algunos solo ya tienen edición digital. Es un poco intercambio de impresiones y a ti te da la sensación de que al haber pasado a versiones digitales y ahora supongo que el número de clics cuando uno abre una noticia y tal, pues ya es muy relevante. Si crees que esto ha empeorado mucho como un poco la calidad de no la calidad de las noticias, pero a lo mejor sí la calidad de los titulares, ¿no? Que sean como excesivamente... Pues mira, desde luego ha cambiado mucho la forma de trabajar de los periodistas y, por supuesto, la forma de titular, pero a mí no me parece que eso sea necesariamente malo. Quiero decir, si tú quieres que la gente te lea, o sea, si tú haces muy buen periodismo y la gente no te lee, da igual el buen periodismo que hagas. Esto es como si tú haces una investigación súper importante y no eres capaz de contársela a quien te tiene que dar dinero, te da igual lo importante que sea tu investigación, que no va a ir a ninguna parte. Y el periodismo lo mismo. O sea, sin caer en malas praxis, a mí no me parece que poner un titular pinchón, salsón, como digo yo, tenga nada de malo. Al revés. Creo que es lo que hace que estés haciendo bien tu trabajo. Si el contenido es bueno, ¿no? O sea, el problema es hacer un contenido de mierda solamente por los clics. Eso me parece que no le sirve a nadie de nada. Pero a mí, pelear un poco por la atracción de la atención del público, si tú lo que haces es bueno, me parece lo más legítimo que hay, porque es que es la única forma de que realmente eso sirva de algo. Es que si no sirve, o sea, si no, pues no vas a ningún lado. Otra cosa es eso, utilizar técnicas deshonestas, ¿no? Pues el clickbait. A ver, a mí atraer los clics no me parece mal. El problema es que tú atraigas los clics con algo que luego dentro no resuelves. Porque entonces es que el lector te va a decir, es que entonces no vuelvo a pincharte nunca. Y entonces has perdido esa oportunidad. Pero a mí eso me parece, o sea, entender que estás haciendo un producto que tiene que ser interesante y útil para el público es básico. Es que la gente no tiene tiempo, tú no tienes derecho a malgastar el tiempo de la gente ni su atención, ¿sabes? Como periodista. Y yo creo que eso es una cosa de la que tampoco nos tenemos que avergonzar. Siempre que no caigas, ya te digo, en mala praxis, en hacer contenidos que inciten al odio, en hacer contenidos falsos, en hacer contenidos... o sea, luego ya hay cada uno, ¿no? A mí, por ejemplo, el periodismo de sucesos siempre me ha parecido un poco, no sé, está un poco en la línea para mí. Pero luego consumo como loca true crime, ¿sabes? En documentales y en podcast. Entonces tampoco es que pueda juzgar demasiado a la gente que le interesa este tipo de información ni a quien la hace, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí no me parece que eso sea algo de lo que tengamos que avergonzarnos, aunque ha cambiado. Fíjate, más que el tema de los titulares, a mí me da rabia que ha cambiado el tema de los tiempos. Cuando tú trabajas en una edición en papel, la edición se cierra a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, a la hora que sea, ¿no? Para ir a imprenta y salir. Ahora no se cierra la edición jamás. Entonces tú siempre tienes prisa por sacar las cosas. Y eso es mucho peor para la calidad de lo que haces que realmente el tema de tener que atraer la atención si tú lo haces bien. Me parece mucho más perjudicial. Eh, bueno, hay un comentario de Yolanda, perdón, que los estoy leyendo como a destiempo, pero me están llegando a destiempo, no sé por qué. Dice, la mayor parte de la gente no lo ve necesario pagar para estar informado, educando a futuros usuarios de información quizá, talleres educativos en institutos, coles, ¿no? Un poco lo que decíamos de divulgación. Esto es culpa de los periodistas, bueno, de los medios. Las webs de los medios de comunicación no eran cuando nacieron la fuente de negocio de esos medios de comunicación. El País tenía su periódico que vendía y además estaba la web del País. Y Telecinco tenía su canal y además estaba la web de Telecinco. Entonces se lo dimos todo gratis, se lo dimos, yo era un bebé, pero vaya, se le dio todo gratis a los lectores. Entonces luego echar eso atrás es muy complicado. No, y ahora lo que te he dado gratis no lo pagas. Ahora casi que lo hacemos al revés. Yo te regalo el periódico, que ya casi nadie lo compra, pero te empieza a cobrar por la web. La gente dice, pero bueno, si ayer me lo dabas gratis, ahora te lo voy a pagar. Pues ya me buscaré la información yo en la web
mcn.com o donde sea. Entonces los periódicos y los medios intentan darle a la gente algo que realmente consideren que merece la pena pagar, por reportajes más currados, una línea gráfica muy bonita, tal, pero hay que encontrar que al público le compense. Y hay alguna parte del público que le compensa, porque son fieles a un periódico, que les gusta leerlo y tal. Yo he trabajado muchos años en el Confidencial y mi marido sigue trabajando en el Confidencial. El Confidencial tiene lo que llaman ellos unos parroquianos muy fieles, que sí pagan. Pero claro, ¿cuánta gente? ¿Y cuánto están dispuestos a pagar? Pues que tienes que hacer ahí como encontrar la oferta adecuada, el precio adecuado, con suficiente gente que lo pague, como para que te salga rentable. Luego además es un modelo mixto, entonces hay una parte que se paga, otra parte que no se paga, entonces la gente se cabrea cuando se encuentra un muro de pago, entonces se buscan aplicaciones y movidas para saltárselo. Es complicadísimo este tema. Bueno, pues veo que no hay más preguntas en el chat, a no ser que yo me haya saltado alguna, y creo que no. Ya llevamos casi hora y 25, hora y media de webinario, entonces yo creo que con esto podemos cerrar aquí. Os Y voy a bueno, dejar mi correo otra vez en el chat, por si alguien se lo quiere apuntar. Y genial. cualquier otra pregunta que os surja, o duda, o sugerencia, o lo que queráis, pues ahí me tenéis, ¿vale? Muy bien, pues bueno, yo te agradezco tu presencia en el webinario, ha sido la verdad que súper interesante. Y bueno, ya yo creo que nos vamos a apuntar todas a Por favor, Superpoderosas. eso es lo mejor que podemos sacar de esta charla, es que Sí, os apuntéis todas a Superpoderosas, que de verdad que nos viene súper bien. Hay gente que se frustra porque no la llamamos, pero bueno, es que depende un poco de lo que vaya surgiendo, pero del si tema estáis que ahí, se claro, y trate. surge algo, pues siempre... Y luego si vosotros creéis que hay algo de lo que deberíamos hablar, en plan, la gente esto no entiende nada, lo que tal, le comen unos bulos, yo me encuentro a mis primos que se han creído no sé qué cosa que tal, pues también me la podéis mandar, que así nosotros la vamos teniendo fichada y también vemos si efectivamente tenemos que entrar a eso, lo explicamos. Vale, pues bueno, yo solo antes de cerrar comentar que el mes de abril va a haber otro webinario, va a ser el 19 de abril, pero bueno, mandaremos la información por correo, pero bueno, ya anticipo que el título del webinario es Material para un mundo sostenible, microagresiones capacitistas, ¿no? Entonces, bueno, versa un poco sobre la diversidad funcional. La ponente es Eva Moral Cabrero, que es doctora en estudios interdisciplinares de género, que no me sale, y políticas de igualdad. Así que, bueno, ya digo, mandaremos la información una semana antes. Y nada, muchas gracias a toda la gente que os habéis conectado y otra vez a ti, Rocío, por estar hoy aquí y darnos esta charla. Pues un placer, la verdad, así estupendo, así que cuando queráis. Vale. Gracias, Rocío. Un abrazo.